Shalom para ti, prepárate para escuchar este mensaje y para recibir el alimento espiritual de hoy. Acuérdate, lleva contigo tu Biblia en papel, tu cuaderno y tu bolígrafo para anotar todo lo que el Señor te va a revelar. Que disfrutes de la palabra. Su nombre es Yeshua. Yeshua es tu nombre. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu presencia, Papá. Gracias por tu Espíritu Santo. Y gracias por este tiempo tan maravilloso de adoración. Este tiempo de celebración. Tú nos has hecho para que tengamos las miradas hacia ti, Padre, porque tú eres el centro y hemos venido para adorarte hoy. Gracias, Papá, por tu presencia. Y no va a bastar mucho para agradecerte, Señor. Gracias por la gente que ha venido hoy, Señor. Nosotros no hemos venido para ver a una organización. Hemos venido, Señor, porque tenemos cita contigo, que estás sentado en el trono de gloria, que estás presente, Señor, y tú has dicho que vas a estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Y te adoramos esta mañana, Padre, y queremos hacer tu voluntad. Y tu voluntad, Padre, nos las das directamente a través de tu palabra. Y también, Padre, tú, Señor, pasas por los padres espirituales que tú has puesto en nuestra vida para que nos comuniquen tu voluntad. Padre, queremos hacer lo que tú quieres, queremos hacer tu voluntad, Señor, y tu voz ilumina, Señor, nos ilumina. Tienes voluntades, Padres, y nos las enseñas. Quiero hacer lo que quieres, Padre. Tu voz me ilumina. Enséñame tu voluntad, Padre, para que yo pueda seguirte. Quiero hacer lo que quieres. Tu voz me ilumina, me ilumina. Enséñame tu voluntad para que pueda seguirte, Padre. Quiero hacer lo que tú quieres. Tu voz me ilumina. Enséñame tu voluntad, Padre, para que yo pueda seguirte. Yo quiero que toda la asamblea cante este canto, que lo cantemos en voz alta, que estés aquí en esta casa o en una célula de oración, no importa dónde estés, que estés en línea, eleva la voz para decirle al Señor que sí, Señor, tu voz me ilumina. Canta, canta lo más fuerte. Enséñame tu voluntad, Padre, para que yo pueda seguirte. Tu voluntad, tu voz me ilumina. Enséñame tu voluntad para que te pueda seguir. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya.
Cántalo más fuerte, aleluya, que significa gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu presencia. Te queremos aclamar por lo que tú eres. Recibe la honra, la aclamación, Señor, aleluya. A mí me gusta cuando le des palmas al Señor esta mañana, en 2026, tu aclamación tiene que ser una aclamación distinta, muy distinta, aleluya. Entonces, mírale al que está al lado tuyo y celebra al Señor mirando a tu vecino y dile, permite que yo aclame al que es mi papá. Y gracias a Él estoy aquí ahora. Es Él al que he venido a adorar esta mañana. Deje que yo le aclame. Aleluya. Antes de sentarte, bendice a 2 o 3 personas y vamos a bendecir al equipo de alabanza. Y hoy vamos a estar en modo enseñanza y al final vamos a orar. Aleluya, gloria a Jesús. Antes de que, mientras el equipo de alabanza se vaya a sentar, os voy a pedir a la asamblea que les aclame por su vida. Aleluya, gloria a Jesús. Entonces, te voy a invitar a que tomes tu Biblia en papel. Y tú sabes la referencia que nos conduce este año, de qué referencia se trata. Génesis 26. Entonces vamos a ir a Génesis 26 y vamos a leerlo. Y hoy vamos a seguir con lo que el domingo pasado el pastor Daniel nos enseñó. Y los domingos vamos a tratar del tema que es restaurar los pozos, y nosotros restauramos los pozos emocionales. Repita conmigo, restaurar los pozos emocionales. Díselo fuerte, aleluya. Entonces vamos a leer Génesis 26. Versículo 4. Vamos a leer juntos el Génesis 26 y vamos a ir al versículo 4. Si no tienes Biblia, acércate al que la tiene y vamos a leer juntos. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Daré a tu descendencia todas estas regiones, estas tierras, y todas las naciones de las tierras serán bendecidas en tu descendencia. El versículo 4 que acabamos de leer, ¿a quién fue dada la promesa? A Isaac. Entonces vamos a leer el versículo 4. Porque Abraham obedeció a mi voz y observó mis leyes, mis mandamientos, mis estatutos. Aleluya. Entonces, el versículo 4 fue una promesa dirigida hacia Isaac, y vamos a ver por qué, gracias a su padre Abraham. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, el cuarto versículo que vamos a leer
Está en el versículo 12. Vamos a leerlo. Isaac sembró en este país y cosechó al 100 por 1, porque el Señor le bendijo. Versículo 4. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Versículo 14. Y tuvo ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Versículo 15. Y todos los pozos que habían abierto los siervos de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Versículo 16. Y dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Repitámoslo. Y dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. ¿Y quién es Abimelech? ¿De qué nación fue rey? De los filisteos fue rey. Dile a tu vecino: los filisteos, díselo. Los filisteos, así con tranquilidad, los filisteos fueron enemigos de Israel y son los enemigos de Israel. Y díselo a tu vecino, tu vecina: no importan tus enemigos, siempre reconocerán que tú eres poderoso y que tú eres más poderoso que ellos. Y yo pensaba que se lo hubieras dicho, sí, tendrías que decírselo en voz alta. Entonces, díselo otra vez a tu vecino con toda la tranquilidad del mundo. Díselo: vecino, vecina, aunque estés en la casa de los enemigos, pero no eres de los suyos, pero estás en su casa. No eres del mundo, pero estás en el mundo. Pero aún así, eres más poderoso que ellos. ¿Entiendes? Entonces, díselo ahora a tu vecino con tus palabras propias: estás en el mundo. Aunque tengamos un Abimelech en el mundo, aunque estén los hijos de Abimelech en el mundo, Abimelech y sus hijos reconocen que tú eres más poderoso que ellos. Yo no sé cómo se llama tu pueblo, pero no importan los brujos que están en tu pueblo, pero díselo a tu vecino: si se llaman Abimelech, ellos reconocerán que tú eres más poderoso que ellos. Entonces, pregúntaselo a tu vecino. Entonces, ¿acaso en un territorio el más poder? Pero vamos. ¿Quién domina en un territorio? ¿Quién? ¿El más débil o el más poderoso? Entonces, ¿cómo eres tú? Entonces, ¿qué vas a hacer si eres poderoso? No, fuerte, díselo bien. Voy a dominar. Aleluya. Entonces vamos a seguir leyendo. Aleluya. Entonces vamos a ir al versículo 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Entonces díselo, a mí me encanta este pasaje. Entonces díselo a tu vecino: si te echan de tu trabajo, no es porque tú estás haciendo las cosas mal, no. Entonces, si no te quieren en un país, no porque tú eres malo o porque tú tienes mala cara, no, díselo a tu vecino porque tú tampoco sabes que eres muy poderoso. Isaac pensaba que Abimelech era poderoso, que tenía poder. Repítelo conmigo. Habla, díselo a tu vecino. Isaac pensaba que Abimelech era más poderoso. Isaac no sabía que Isaac era poderoso. Él lo único que quería era un espacito donde iba a alimentar a su familia y a su ganado. Pero no sabía que estaba molestando. Vecino, hijo, la empresa donde estás trabajando estás molestando. El país donde estás tú molestas. Aleluya. Entonces mira a tu vecino
Entonces, dile que este año, pues, hay que saber quién eres tú. Alléluia. Aleluya. Amen. Verset 17. Versículo 17. Isaac se fue de ahí Et campa dans y la acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Isaac creusa de nouveau 18. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempo de su padre Abraham y que los filisteos se habían tapado después de su muerte. Entonces les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Amén. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Puedes levantar, puedes aclamar la palabra del Señor Jesús. Por favor, todavía no te sientas, no hemos acabado aún. Regarde ton voisin, ta voisine encore. Il faut lui dire voisin. Díselo a tu vecino, vecina. Tu as remarqué que Isaac ¿Te has dado cuenta de que Isaac cavó pozos c'est pas vrai? que eran de su padre? Maintenant tu lui dis voisin. Entonces, díselo al que está al lado tuyo. On a lu le verset 12, n'est-ce Hemos leído el versículo 12, ¿sí o no? n'est-ce pas? ¿Sí o no? Qu'ils te disent oui ou non. C'est un culte très participatif, faut pas t'inquiéter. Esta enseñanza vamos a participar todos. Hoy vamos a participar porque estamos a principio del año y vamos a hablar de todo corazón. Díselo al vecino. Le verset 12. Hemos leído el versículo 12 juntos, ¿no? Verset 12, on dit En el versículo 12 dice, Isaac sembró en aquella región y este año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. faut lui dire le verset 12. Díselo, el versículo 12, On le retrouve avant le verset. eso lo vemos también antes del versículo 19. El versículo 18 abrió nuevamente los pozos de su padre, ¿sí o no? Verset 12, on dit qu'il y Pero en el versículo 12 dice que ya prosperaba, ¿sí? ¿A que sí? Entonces, il était prospère. el versículo 12 pues prosperó gracias al versículo 4, a los versículos 4 y 5, ¿sí o no? Alors regarde ton voisin, Entonces, díselo al que está al lado tuyo, díselo muy bien, míralo bien y díselo, creuser les puits vamos a cavar los pozos donnés à notre Père. que Dios dio a nuestro Padre, pero gracias a la bendición que fue librada en la vida, sobre la vida de nuestro Padre, no tenemos elección. Aquí, Regarde ton territoire. entonces, mira, díselo a tu territorio donde estás, que aquí vamos a prosperar, aquí donde estamos somos poderosos. Si mon Père spirituel est Si mi Padre espiritual, si la gente le teme en las naciones, eso significa que la unción que Él tiene, moi j'ai cette onction. yo también la tengo. Alléluia. Aleluya. J'aime ton amen. A mí me encanta tu amén. A mí me encanta cuando gritas amén. Aleluya. De t'asseoir, Entonces, antes de sentarte, díselo al que está al lado tuyo. on n'a pas terminé notre lecture. No hemos acabado con la lectura. Matthieu 13, Vamos a ir a Mateo 13 le verset 4. y vamos a leer el versículo 4. Donc prends ta Bible et puis tourne à Matthieu. Entonces, vamos a ir a Mateo, Matthieu 13. Mateo 13. Cette année, parle à ton voisin, faut lui dire voisin, viens avec une Bible. Díselo a tu vecino, este año tienes que acudir a la iglesia con tu Biblia, Quelque chose pour écrire. Et puis quelque chose aussi pour danser. pues algo para apuntar y algo para bailar también, pues sea lo que sea, pues hacer ruido y vamos a leer. Y este año tienes que ser distinto, aleluya. On est au verset 4. Entonces estamos en el versículo 4 del Est-ce que nous versículo 4 del capítulo 13. Vamos a leerlo juntos. sortis pour Entonces, comme il semait un sembrador salió a sembrar la semence y como sembraba, chemin buena parte de la semilla pues se fue pues a lo largo del camino y vinieron los pájaros para comer la semilla. une autre partie verset 5 Y la otra parte pues fue a lugares de piedras donde no hubo mucha tierra,
Entonces, Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et y, séchée. y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves y comieron. Pas où ça? Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio Du fruit, fruto, un grain cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Aleluya. le verset 4, on a commencé Entonces, par la première el partie. versículo 4, dijimos que parte de la semilla donde cayó Et puis qu'est-ce qui s'est junto al camino. Y luego, ¿qué ocurrió? Vinieron las aves y la comieron. Vinieron las aves y comieron parte de la semilla. Entonces, díselo a tu vecino, dile, tienes que estar atento a esta lectura. attentif à la lecture? Preste atención a esta enseñanza y díselo. Ce verset, on va se téléporter dans la signification. Vamos entonces a ir al significado de lo que el Señor Jesús nos ha dado, ¿no? Al versículo 19 de Mateo 4. Entonces vamos a empezar por el 18, que dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Díselo a tu vecino. La persona que tiene esta habilidad para explicar eso es la persona que le ha dicho. Díselo. J'ai dit aujourd'hui on va parler ensemble. Si tu Y ya he dicho, hoy vamos a hablar juntos y si ves que tu vecino está un poco alejado de ti, pues acércate a él y díselo, hoy vamos a conversar. trop manqué, j'ai envie de te parler. Te he echado mucho de menos y vamos a conversar hoy, vecino. Es importante, díselo. Dis à ton voisin quand tu Díselo hoy que cuando tú acudas a la casa de tu papá tienes que estar tranquilito, tranquilito, que maravilloso es estar en la casa de su papá, amén. Entonces, si ves que alguien está un poquito alejado de ti, pues acércate a él y díselo, somos hermanos y hermanas. Y también un achuchón en el Señor se lo puedes dar. Yo, con precisión, en el Señor nos entendemos. Aleluya, gloria a Jesús. Entonces, díselo a tu vecino que la persona que puede explicar bien eso es la persona que le ha dicho. celui qui a donné la parabole, là, c'est Jésus, il veut expliquer. Y quien dio la parábola fue el Señor Jesús y quiere explicársela a partir del versículo 19. Leamos juntos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, Le malin fait quoi? viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿A que sí? N'est-ce pas? On ¿Sí o no? ce temps, Sigamos. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, la primera semilla fue recibida junto al camino. Y el Señor Jesús nos explica por qué vinieron los pájaros. ¿Por qué? Porque la persona no ha entendido. Entonces, díselo a tu vecino. Eso significa que cuando algo que dice el Señor que es verdad y tú no lo entiendes, Satanás viene y lo arrebata de tu corazón. Díselo a tu vecino. c'est pas vrai? ¿Sí o no? On a lu le verset combien là? Hemos leído el versículo 19 Le long du chemin. y eso fue junto al camino. On va lire maintenant le dernier. Vamos a ir al último, el que recibió en buena tierra. Versículo 23. Sigamos con Mateo 4, 23. Vamos a ir al versículo 23. Tu as lu le verset 23? On dit quoi? Allons-y, 1, 2, 3. Leamos, mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿quién es? Este es el que oye y entiende la palabra. Entiende la palabra y oye. Por eso el Señor Jesús empezó por lo primero que entiende y no oye y no entiende. Entonces termina por el que oye y entiende. ¿Y cuando entiende? ¿Qué pasa? Entonces da fruto y produce a 160. Eso significa que el desafío, el reto del pastor que soy, es que este año yo voy a tomar tiempo para explicarte lo que tú no entiendes, porque hay muchas verdades que son verdades
pero los hijos de Dios no las entienden. Y cuando no las entienden, Satanás, el diablo, viene y destruye, destroza la vida. Vamos a hablar. Desde el domingo pasado, el pastor Daniel, pastor Huguet, hablaron de los pozos de los padres. Y hoy os voy a explicar, porque no tengo poco tiempo, y si nos falta tiempo, porque yo tengo que ser puntual en la hora, si nos falta tiempo, vamos a seguir el domingo que viene. Pero voy a explicar qué significa la paternidad en la vida espiritual, porque muchos no lo entienden y de verdad pasan al lado de algo glorioso. Entonces, díselo al que esté al lado tuyo, que vamos a sentarnos en la presencia de Dios y que el pastor nos lo explique. ¿Tú quieres que te lo explique? ¿Sí? Alors, je vais te demander d'être très attentif. Entonces, preste atención. Aleluya. Je ne vais pas te donner de très grandes révélations. Je vais t'expliquer. No te voy a dar revelación enormes, pero te voy a explicar exactamente lo que tienes que saber. Prends Éphésiens 1, Vamos a ir a Efesios 1 verset 4 y vamos a leer del versículo 4. Avant, quand je donnais ma vie au Seigneur, pendant que la Antes, cuando yo daba mi vida al Señor, j'avais de la difficulté avec tout ce qui était paternité spirituelle. a mí pues era difícil que entendiera lo que era paternidad espiritual. Yo no la entendía Parce que j'estimais que porque yo pensaba j'ai un père biologique, que, bueno, yo tengo un padre biológico un père biologique, y amaba mucho a mi padre biológica hasta su muerte. petit ami. Entonces éramos muy amigos. Et je ne comprenais pas Yo no entendía. d'appeler quelqu'un d'autre père. Yo no entendía por qué tenía que llamar a otra persona padre. Y eso no pasaba por mi cabeza, llamar a otra persona padre, porque para mí Au niveau du père. yo no tenía falta, no tuve falta, ¿no? Respecto a la figura de padre. Entonces, cuando yo di mi vida al Señor, algo me intrigó mucho. C'est le nombre de fois où Jésus a parlé du père. En las veces que el Señor Jesús habló de Padre, es como si la misión del Señor Jesús aquí en esta tierra fue que la gente, que los hombres y las mujeres entendieran la noción de Padre. Et dans mes recherches pour comprendre mieux Y mientras estaba yo investigando para entender mejor la noción de Padre, yo leí el último libro del Antiguo Testamento. le dernier livre de l'Ancien Testament, vous le connaissez, Y el último libro, pues, es Malaquías. et le dernier verset Y el último versículo de este libro annonçait anunciaba promesse una promesa especial, muy peculiar. et la même promesse est annoncée dans l'Ancien Testament. Y esta misma promesa también es anunciada en el Nuevo Testamento respecto al honor que le debemos al Padre. Pues mientras estamos buscando el último versículo de Malaquías, Tu peux simplement lever la main, je dis, on est dans un culte très participatif. si alguien lo tiene, he dicho que estamos en una enseñanza que todos tenemos que participar. Malaquías, si lo buscamos, Il ramènera le cœur y vamos a leerlo, à leurs enfants que traerá el corazón de los padres a sus hijos y el corazón de los hijos a sus padres, pues para viennent frapper le pays eh, d'interdit. que yo no venga a azotar al país de lo que está prohibido. Pero cuando yo lo leí dije, madre mía, el que va a venir para que el corazón de los padres se vaya hacia los hijos, ¿quién es? Se trata del Señor Jesús. Pas dit qu'il va emmener le cœur du No se ha dicho que va a traer el corazón del Padre Celestial hacia nosotros. On n'a pas
No se ha dicho que va a enviar nuestro corazón hacia el Padre Celestial, pero primero hay algo que el Señor Jesús va a hacer. Se trata de que Él va a llevar tu corazón hacia el de tus padres. Y tú te llevará, hará que tú ames a tu padre también y también para que tu padre te ame. Y si no es el caso, entonces el Señor te dice, te dice entonces que va a azotar al país, ¿no? Para que de maldición. Eso significa que tú no puedes prosperar en este país. Pero lo que dice Malaquías eh, no es una casualidad. Es la misma promesa que Dios dio, que es honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Para que tú tengas larga vida. Y hay algo respecto al padre y para que tú vivas en el país en el que Dios te ha dado. Eso significa que el honor al padre, a los padres, siempre va unido a un territorio. Sígame bien. Cada vez que el Señor te habla de honra, esto va siempre vinculado a un territorio. Aquí entonces en Malaquías dijo que va a traer los corazones. Y yo cuando yo lo entendí dije, pero yo no tengo problema ninguno porque yo amaba a mi padre y mi padre me amaba también. Yo no tengo problema en eso. A lo mejor algunos no han conocido a su padre. Otros tuvieron relaciones, problemas con su padre, pero ¿en qué nos está la Biblia hablándonos de paternidad espiritual? Y muchos se preguntan, porque yo he hablado con mucha gente. Y me acuerdo que hace mucho tenía un amigo que decía, bueno, qué complicado. Bueno, allá en vuestra iglesia siempre habláis de papá, papá, mi padre. Y hoy mucha gente pues está un poco confusa con esta noción de padre. Entonces, cuando yo le pregunté al Señor, me enseñó esta referencia de Malaquías y dijo, eso es lo primero que va a hacer el Señor Jesús. Él va a hacer que tú ames al que es tu padre y también que tu padre te ame. Y eso significa que lo que tiene que ser entre un papá y su hijo, ¿qué es? Es, díselo fuerte, es el amor, es el amor, es el amor, ¿no? ¿Sí o no? Es el amor. Muy bien. Escúcheme bien, sígueme bien. Entonces, si es cierto que el que tiene que existir es el amor, yo te voy a explicar de qué se habla cuando se habla de paternidad en el mundo espiritual. Entonces vamos a ir a Efesios 1, versículo, y díselo al que está al lado tuyo, el amor, porque cuando hablamos de paternidad se trata de amor, es una historia de amor. Pues díselo al que está al lado tuyo, se trata de amor. Otra vez, díselo. Díselo otra vez más fuerte, díselo. Entonces vamos a ir a Efesios 1, versículo 4. Entonces, si lo podemos tener en la pantalla, Efesios 1, de 4 a 5, si alguien lo tiene, que lo leamos juntos, por favor. ¿Lo tenemos? Leámoslo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante, ¿y qué más? Sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio, hijos para ser adoptados, hijos adoptados. Entonces, escúcheme. Y cuando yo me preguntaba a mí mismo, le dije, bueno,
Señor, explícame, por favor, la paternidad. Et voici le passage que Dieu me montre. Y este es el pasaje que me enseñó el Señor. Escúcheme, sígueme bien. Y me dice el Señor, en Jesús, aunque Dios es el Padre de todos, pero ¿qué hizo? Dieu nous a confiés à des hommes. El Señor nos confió a hombres, ¿no? Al ser humano. Entonces tienes un hombre y tienes un padre biológico. Y ahora, cuando vas al Señor, el mismo que es tu padre, Dios dice que tienes que ser un hijo adoptado. ¿Saben lo que significa adopción? Eso significa que vas a amar al que te ha adoptado por elección. Entonces, ¿me sigues? Si je deviens ton père adoptif, Si yo ahora me convierto en tu padre adoptivo, tienes que aprender a amarme. tu vas pas m'aimer parce que Tú no me vas a amar porque tú has salido de mi sangre. Me vas a amar porque vas a elegir amarme. Entonces, cuando el Señor me abrió los ojos sobre eso, me dijo, la paternidad espiritual es algo, se trata de adopción espiritual. Escúchame bien, beaucoup de gens ne le savent. mucha gente no lo sabe. Et je vais te prendre un passage tout à l'heure. Vamos a leer un pasaje dentro de poco para que yo te explique que incluso antes tú has dado tu vida y has aceptado al Señor y después ser adoptado. ¿Me sigues? C'est-à-dire que Eso significa que aceptaste a lo mejor al Señor cuando tuviste 18 y ahora o más tarde tu peux rencontrer un père puedes encontrarte con un padre, puedes adopté. y decidir ser adoptado. Et quand tu es adopté, Y cuando te han adoptado, c'est une histoire d'amour. es una historia de On amor. va pas t'obliger à aimer. Nadie te va a obligar a que ames, pero tú tienes que tomar la decisión de amar. La Bible dit dans le livre de Galates, Y dice la Biblia en Gálatas que mientras el Hijo, lisez avec moi, mettez-moi le vamos a ir a un Gálatas élément capital. porque vamos a leer algo capital. Vous avez le passage? D'accord, mais rapidement. Vamos a ir a Gálatas. Allez là-dessus rapidement. Comment? Entonces vamos a ir a Gálatas, versículo 4. Oui. Galates 4. Vamos a ir a Gálatas 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Díselo al que está al lado tuyo, señor de todo. Díselo que es señor de su talento, es señor de sus dones, es señor de su vida, Il est maître de tout. es señor de todo. Personne n'est maître pour lui. Lui-même, il est Nadie es señor para él, es señor de todo. Eso significa que el talento, el llamado, el don que tú tienes, todo lo que tú tienes, depuis que tu étais dans le ventre de desde que estuviste en el vientre de tu madre, el Señor te lo dio. ¿Me sigues? Entonces, el que te adopta no es señor de lo que tú tienes, non, pas du tout. para nada, Mais tu es maître de tout. pero eres señor de todo. Entonces, vamos a seguir leyendo y que dice el versículo 2, sino Il y a sous quoi? que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Yo quiero llamar su atención en eso. Dice el tiempo por... Entonces dice, Ou c'est P minuscule? ¿cómo es escrito Padre? Si c'était ¿Con la P mayúscula o minúscula? Si fuese P mayúscula, pues sería Dios. Pero como se trata de la P minúscula, Padre con la P minúscula no es Dios, es un nombre. Eso significa que Dios no importa los dones, los talentos que tú tienes. Tú eres Señor de todo lo que te pertenece, pero Dios puede establecer un Padre con una P minúscula que te ha adoptado. Y este Padre, el Señor Dios
pone en él la noción del tiempo y marcado para ti. Ça veut dire que moi, Y eso significa que yo tenía un padre biológico. Mi padre biológico me amó, oh, gloria a Dios. Yo le amaba. Era muy bueno, buenísimo. Y yo pues le doy gracias a Dios porque yo he conocido a personas que no tuvieron padre. Por eso dice Malaquías que hay que traer los corazones. Yo antes no entendía porque la gente no entendía la noción de padre, pero hay gente que no tuvieron padre y tuvieron padres también malos y tuvieron padres que sufrieron con ellos. Entonces, su manera de ver Dios es en función de lo que vivieron con su padre biológico, pero dice la Biblia que en el Señor se trata de adopción y significa que el papá que te adopta puede hacer que tú ames aunque no supieras amar antes, también cuando tú tenías un padre. ¿Me sigues? Pero aquí yo quiero llamar tu atención sobre algo muy, muy especial. Aquí el Señor les está hablando de una categoría de padres. Que tú mismo cuando tú te sientas y dices, aquí está mi padre, es el que va a ser mi padre. Y dice la Biblia que a este padre el Señor le da la capacidad, aunque tú seas Señor de todo, el Señor le da la capacidad del tiempo señalado por tu padre. Entonces yo era algo del banco, un financiero. Yo no conozco todo lo que se trataba del ministerio de Dios. Yo no conocía. Y cuando el Señor me explicó la noción de padre, de la adopción para el Señor, y yo miré al apóstol Mohamed Sanogo y dije, este es mi padre. ¿Por qué? Porque la adopción es elección. Y yo dije, yo le elijo como padre porque cuando yo lo observo, es este modelo que yo quiero. A mí no me forzaron, para hacerlo, no, yo lo he hecho por elección, ¿me sigues? Es una elección mía. Y cuando yo hice mi elección, dice la Biblia que esta elección yo tengo que amar. Entonces, cuando tú tienes un padre, que tú eliges un padre, pues le tienes que amar, porque el amor depende de ti, amar. Escúcheme, tú decides amar. Entonces, cuando yo empecé a amar a este padre, el Señor me dijo, es este padre que tendrá la revelación del tiempo señalado para tu vida. Entonces, vino mi padre y dijo, sirva al Señor, ha llegado el momento de ser pastor. Él descubrió el tiempo señalado para mí. Pues entonces yo empecé el ministerio y dije, Señor, así es esto de paternidad. Y cuando yo pues me lancé en el ministerio, empecé a ver cosas raras. Entonces empecé a ver la obra progresar, que la obra crecía en mi vida en función de la promesa que el Señor le había dado a mi padre espiritual. Entonces, ahí fue cuando entendí que el que te adopta te comunica la gracia que tiene. Esa es la adopción espiritual. El que te adopta te comunica la gracia que tiene. Entonces la adopción en el mundo espiritual es una historia de comunicación de gracia. Por eso se habla de amor. Y cuando amas, recibes. Cuando amas, recibes. Cuando amas, recibes. Y se trata de gracia. Y yo empecé a ver la gracia que tenía en su vida, que se manifestaba esta gracia en mi vida también. Y dije, Señor, ¿qué es eso? Entonces yo quiero que mire al que está al lado tuyo y dile, se trata de adopción, es adopción espiritual. Entonces en la adopción, díselo en la adopción, díselo en la adopción, a lo mejor eres Señor de todo, pero el que es tu Padre, el Señor quiere que descubra tiempos señalados en tu vida. Di conmigo, tiempo señalado, tiempo favorable, tiempo favorable.
Y dice, dilo conmigo, vecino, vecina, el que está al lado tuyo, repite conmigo fuerte, quand même tu auras que también, aunque tengas 10.000 señores en Cristo, tu n'as pas plusieurs pères. pero tú no tienes muchos padres, no tienes a muchos padres, porque tu padre, sin embargo, no tienes a muchos padres, porque el que te ha adoptado es el que te engendra en tiempo señalado. Entonces, díselo también, vecino, vecino, vecina. ¿Conoces a Timoteo? Oui, tu connais Timothée? ¿Conoces a Timoteo? Il faut lui dire Timothée. Díselo, Timoteo. Était un disciple de Jésus déjà. Era un discípulo del Señor Jesús Avant antes. de rencontrer l'apôtre Paul. Antes de encontrar al apóstol Pablo. Vamos a ir a Hechos 16, versículo 1 a On va lire 6. Actes 16, verset 1 à 3, et puis on va lire 1 Timothée 1, verset 2. Vamos a ir a Hechos 16, Actes 16, verset 1 à 3. versículo 1 a 3. Y luego, Bon, vous l'avez? ¿sí? Hechos 16, versículo 1 a 3. Tu vas dire avec moi. Di conmigo. On va lire Actes 16. Hechos 16. Hechos 16. Vamos a leer versículo 1 al versículo 3. Il se rendit ensuite où ça? Entonces, ¿qué dice la palabra? Después llegó a Der y, ¿dónde? A Listra. Y he aquí, Il y avait là, dis un mot, había ahí, di conmigo, ahí, ¿quién? un disciple Cierto discípulo llamado Timoteo, nommé, llamado c'était qui? Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Era N'est-ce pas? un discípulo, ¿sí o no? On dit il était fils d'une femme. Entonces dice, era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Icono. Verset 2. Entonces vamos a ir a primera de Timoteo 1, versículo 2. 1 Timothée 1, verset 2. Est-ce qu'on l'a? Vamos a ir a primera de Timoteo 1, versículo 2. Leamos juntos a Timoteo, quien era verdadero hijo en la fe. Mon enfant, Mi hijo en la fe. est-ce que avant que Paul le rencontre, Timothée Antes de que le encontrara Pablo, Timoteo ya era discípulo de Cristo, ¿no? l'a adopté comme son fils? Entonces, Timothée l'a adopté comme son père. Pablo le adoptó como su hijo y Timoteo le adoptó como su padre. Le temps a avancé, je vais m'arrêter là. Ya ha llegado el tiempo, vamos a parar aquí y el domingo que viene vamos a seguir y vamos a ir de manera progresiva. Yo quiero que entiendas algo, la paternidad, y vamos a, pónganse de pie y vamos a orar, y tienes que entender que la paternidad espiritual, si el Señor te lleva a un lugar donde o ha tenido que pasar por un padre a quien dio una visión, un mandato, una casa, una visión, y que Dios te pone bajo este manto, es porque el Señor te conduce en una adopción espiritual, y esta adopción espiritual es una elección. Y cuando tú eliges esta adopción espiritual, tú decides en tu corazón de amar, tú decides amar, porque nada se puede hacer sin amor. Alors tu vas élever la voix avec Entonces vas a levantar la voz conmigo, poniendo la mano en tu corazón, y di conmigo, Señor, en Jésus-Christ. en Jesucristo J'ai reçu l'adoption. he recibido la adopción. En Jésus-Christ, En Jesucristo je suis entré dans la dimension de l'adoption. he entrado en la dimensión de la adopción. Et en Jésus-Christ, Y en Jesucristo tu m'as établi me estableciste en una visión que tú diste a tu siervo, qui est l'apôtre que tu as établi. que es el apóstol que tú pusiste en esta casa. A lo mejor con mi padre he podido tener relaciones de conflicto, a lo mejor con mi padre biológico he tenido relaciones muy malas, a lo mejor no he tenido padre biológico,
Y he tenido también buena relación con mi padre, relación con mi padre biológico. Yo ya no quiero tener otro padre, pero en el Señor me has dicho que se trata de transmisión de promesa espiritual. Dans le Seigneur, Y en el Señor, bien que, bien que a pesar de que yo sea Señor de todo, Señor de mis talentos, Señor de mis dones, maître de ce qui Señor de m'appartient, lo que me pertenece, mais tu as confié pero tú au Père que tu as confiaste établi al Padre que tú pusiste en mi vida. de me conduire dans le temps Tú présent. le, tú le condujiste, tú hicieras que Él me condujo en el De me tiempo donner aussi la señalado, nourriture au temps convenable. para que el pastor me dio el alimento en tiempo conveniente, porque todo se trata de tiempo marcado y eso pertenece al Padre que tú me Dans das. cette adoption, Y en esta adopción, tu m'as donné un Père. tú me has dado un Padre Et ce espiritual Père, y este Padre. tu as dit en Malachie 4 Y en Malaquías que 4 mon cœur dijiste que mi corazón tiene que amarlo. Mi corazón ha de amarlo. Por eso yo tengo la mano en el corazón. restaurer Porque hoy queremos restaurar los pozos mon emocionales. cœur est un puits. Y mi corazón es un Et de pozo. ce puits-là, Y de este des eaux pozo vives doivent jaillir. los manantiales tienen que salir. Entonces, si hay piedras que bloqueaban el pozo y el amor del Padre, entonces yo me deshago de todo lo que me puede impedir que ame al Padre que tú me has dado. Yo me alejo de todo eso. Pendant que tu as la main sur le Entonces, cœur, mientras tú tienes la mano en el corazón, díselo al Señor, te donner d'aimer. que haga que tú ames al Padre que te ha dado. Élève la voix. Levanta la voz Et puis dis-lui, y Seigneur, díselo, donne-moi d'aimer. Señor, haz que yo pueda amar, Donne-moi d'aimer. hazme amar, Señor. Donne-moi d'aimer. Haz que yo pueda amar, Señor. Donne-moi d'aimer. Donne-moi d'aimer. S'il n'y a pas d'amour, Si falta amor, on ne peut pas garder les paroles. no podemos guardar las palabras. Si nos falta amor, Courir avec la vie. no podemos correr con la Et c'est cet visión. aspect que Dieu m'a révélé. Y es lo que Dios me ha revelado. Amar Que Dieu al Padre que Dios te da. sans amour, Si falta amor, no podemos construir nada. afin que le monde sache Y dice el Señor Jesús, para que sepa el mundo que amo a mi Padre. pendant que tu as la main sur le cœur, Mientras tienes la mano puesta en el corazón, díselo a Dios. Hazme amar, porque si en mi corazón il y a des choses qui m'empêchent, hay algo que me impide amar, alors entonces por tu Espíritu Santo, Señor, líbrame de estas cosas. Quítame estas cosas de la vida. et pendant que tu as la main sur le cœur, on va Y mientras tienes la mano en el corazón, vamos a terminar con eso. Entonces vamos a ir a Levítico 18. quand le Seigneur me parlait d'amour, Cuando el Señor me hablaba de amor il dit tout commence par l'amour. y me dijo, todo empieza por el amor. Todo empieza por el amor. Et quand le Seigneur me parlait d'amour, Y cuando el Señor me hablaba de il m'a dit amor, voici me dijo, he aquí, un passage qui concerne les parents. y algo que habla de los padres que tú tienes que entender para amar. Lévitique 18, verset 6 à 7. Dice Levítico Pendant que tu as la main tout sur 18, versículo 6 a 7, il dit nul de vous y dice, nadie de vosotros se acercará de su padre para sa descubrir nudité.
como es desnudo, ¿no? Que yo soy el Señor. Dice en el versículo 7, tú no vas a descubrir tu padre desnudo ni a tu madre desnuda. Es tu madre, no vas a descubrir, no lo hagas porque es tu madre, no vas a descubrir eso. Y cuando yo, mientras estaba amando al Padre que el Señor me dio, y yo aseguro y lo amo mucho, y cuando el Señor me dio este pasaje de Levítico 18, el Señor me dijo, no deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales, ¿no? Con tu padre, ¿no? Pero no lo hagas porque es tu madre, pero acércate pues para descubrir la carga que tiene, ¿no? Entonces, el día que tú vas a descubrir una debilidad de tu padre, Señor, no te preocupes porque los hijos no tienen que cambiar a los padres. Los padres lo único que tienen que hacer es honrar y amar, pero acércate no solo para descubrir ¿no? Su hecho de estar mudo, pero acércate a Él para descubrir lo que Él lleva. Entonces díselo al Señor, Señor, el Padre que tú me has dado es un humano. Je vais certainement découvrir des faiblesses. Igual, pues voy a descubrir sus debilidades, voy a descubrir sus errores. Oui, parce que, Sí, porque Padre no es perfecto, mais une chose est sûre, pero je ne algo m'approche pas de cierto lui es que yo no voy hacia Él porque je no me m'approche importan sus errores. vision que tu as Yo me acerco a Él gracias a la visión que tú pusiste en su corazón y en la carga que tú le diste. Y esta visión es para que tu le veux, vea la tierra et como tú rempli de vases d'honneur, eh, lo de personnes quieres, qui que t'aiment, estemos llenos de vasijas de honra, de personas que te sirven y te buscan. La carga que tú pusiste en Él, no importa el lugar. c'est d'aller Lo importante es que vayamos y que anunciemos tu palabra. Entonces es lo que yo quiero que je ver. veux voir. Es lo que yo quiero ver, C'est avec ça que je Padre. veux courir. Con eso yo quiero correr, Señor. Con eso Que je veux faire l'œuvre. yo quiero hacer la obra. Alors à partir de ça, Entonces, a partir de eso, yo quiero amarlo. et pendant que tu as la main, Y mientras tú sigues teniendo la mano en el corazón, tu dis Saint-Esprit, díselo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame por ti. de faire mien ce fardeau. Espíritu Santo, que yo pueda hacer que esta carga sea mía y esta visión sea mía también y que pueda correr con esta visión en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dieu te bénisse. Que el Señor te bendiga. Dimanche prochain, on va continuer. Y el domingo que viene seguiremos. Aleluya. Que el Señor te bendiga. Entonces, no te apresures para sentarte. Quédate de pie y yo quiero que terminemos con algo especial. Entonces mira al que está al lado tuyo, al lado de tu hermano, hermana, llévalo de la mano y díselo, tenemos el mismo Padre, somos de la misma casa. Entonces, amado, amada, yo te amo del amor del Señor Jesús y juntos vamos a correr con esta visión, con esta carga. Aleluya. Entonces díselo a tu hermana, a tu hermano, declara una bendición sobre tu hermano, tu hermana. Entonces, declara una bendición para mi semana. Y todos los que nos siguen, no importa donde estén, que la gracia y el favor de Dios esté con vosotros. Que esta semana sea una semana de distinción para cada uno. Que se abran las puertas y que puedan
caminar pues teniendo mucho espacio y la bondad, la fidelidad de Dios se manifiesten en todos los aspectos de su vida. Aleluya, gloria a Jesús. Et quand tu as fini de bénir maintenant ton frère, Y ya que has bendecido a tu hermano, dilo, declaro en el nombre de Jesús que eres distinto, que la promesa de Dios que ha liberado sobre nuestro Padre espiritual se manifieste en tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Y díselo, pues nos vemos el miércoles. El miércoles vamos a desarrollar el tema sobre el hambre. Díselo a tu vecino. 12 hambres de la tierra. 12 hambres. Los miércoles tratamos de este tema. El miércoles pasado, ¿qué tema vimos sobre el hambre? El hambre de la... ¿Qué era? ¿De qué se trata? Entonces, si no me contestas, significa que tú no estabas. Díselo, pues, este miércoles 20. Pero si no puedes, pues en línea también puedes ver la enseñanza. La primera... el hambre, tratamos el miércoles pasado del hambre de la palabra. Entonces, este miércoles vamos a ver el segundo hambre. Díselo a tu vecino, uy, tenemos un hambre tremendo que azota la tierra. Díselo, es el hambre de la afección. La gente se ha vuelto dura. Díselo que el Señor dice que vuestra mansedumbre se conozca. Díselo que se conozcan vuestra mansedumbre. Es un hambre. El mundo se ha vuelto duro, muy malo, entonces vamos a hablar de eso este miércoles. Que el Señor te bendiga, que tenga un domingo maravilloso. Y el domingo que viene, pues vamos a tener la reunión de todos los responsables. Y tengo la unción que vamos a hacer el domingo que viene, la unción de aceite. Que el Señor te bendiga y que tengas un domingo maravilloso. Gracias por haber escuchado esa prédica. Si el mensaje te ha edificado, no dudes en darle al dedito me gusta. Te animo a que comentes y compartas ese video. También suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte nuestras futuras publicaciones. Que Dios te bendiga.